¿Debería nuestra democracia financiar la educación primaria de estudiantes de comunidades minoritarias en sus propios idiomas? Los estudiantes de la clase de la señorita Navarro han leído un texto acerca de esta pregunta para debatir. Han leído y analizado el texto y han identificado argumentos para ambas posturas. Ahora, trabajando en grupos reducidos, se están preparando para debatir la pregunta. Escuchemos el debate de uno de los grupos. Me parece una buena idea que para empezar cada uno diga cuál fue el argumento más convincente que leímos. ¿Están de acuerdo? Bien, yo empezaré. No creo que nuestra democracia debe financiar la educación primera en la lengua materna de los estudiantes. El argumento más convincente que leí es cuanto más joven es una persona, más fácil resulta aprender un idioma. De esta forma, enseñar a niños pequeños de grupos migratorios el propio idioma significa demorar el aprendizaje del idioma nacional, en nuestro caso, el inglés. Y esta demora podría hacer que los estudiantes nunca adquieren realmente fluidez en inglés. Como consecuencia, podrían terminar siendo ciudadanos de segunda clase. El argumento más convincente que leí es que el idioma debe ser una herramienta del aprendizaje. En la escuela primaria, los estudiantes necesitan adquirir ciertas habilidades básicas. Les resultará mejor adquirir estas habilidades básicas en el idioma que ya conocen. De esta manera, ofrecer educación en la lengua materna de los grupos minoritarios puede ayudar a que todos tengan una buena comienza en la escuela. Coincido en que es un argumento muy convincente. Sin embargo, agregaré otra cosa. Ofrecer instrumentos idiomáticos en la lengua materna de los niños pequeños hace de que la escuela parezca acogedora. Los niños estarán felices y no asustados de ir a la escuela. Si la escuela te gusta, es más probable que sigas yendo a la escuela y te vaya bien. Voy a coincidir con Carlos y decir que nuestra democracia no debería financiar la educación primaria de grupos minoritarios en sus lenguas maternas. El mejor motivo que leí tiene que ver con los costos. Las escuelas tienen poco dinero actualmente. Dar clases en las lenguas maternas implicará tomar dinero en otros programas. De todas formas, todos los estudiantes necesitan aprender el idioma principal que se habla aquí. Entonces, ¿por qué gastar dinero en enseñar en un idioma que los estudiantes de todos modos deben dejar de usar? No creo que sea justo decir que los estudiantes deben dejar de usar sus lenguas maternas. El idioma es una parte importante de quién eres. Como decía esa cita al comienzo del texto, el idioma es una cuestión de poder. Esa cita es de Raleigh Sussex, un profesor australiano de lengua, que también dijo: uno tiene que encontrarse en la situación minoritaria para apreciar lo que significa tener un idioma propio y lo que significa que a uno lo amenacen con quitarle el derecho de usarlo donde uno quiere y cuando quiere. Los estudiantes de grupos minoritarios deberían poder conservar su patrimonio cultural. Aprender en su lengua materna los ayuda a hacerlo, y esa diversidad es un aporte a la riqueza cultural de nuestra nación. Estoy de acuerdo en que mantener viva tu lengua materna es bueno. He exagerado. Entonces, tal vez podamos coincidir en que las personas tienen derecho a mantener su lengua materna viva y que nuestra democracia debe alentarlo, pero no necesariamente dando clases en la lengua materna. Hablemos acerca del problema de los costos. Tal vez financiar la educación en la lengua de los estudiantes de grupos minoritarios es una buena inversión. De acuerdo con el texto que leímos, el porcentaje de los estudiantes de muchos grupos minoritarios que dejan la escuela es mucho mayor que el porcentaje de los estudiantes del grupo mayoritario. Dejar los estudios no contribuye mucho a la economía. Se meten en problemas con la ley, básicamente son un costo para la sociedad. Entonces, invertir en mantener a los niños en la escuela, al final vale la pena. Es una buena observación, pero me parece que la crisis de financiación actual es tan grave que tenemos que estar muy seguros de que aquello en lo que invertimos funcione. La educación primera es la lengua materna, es la forma más efectiva de materna a los niños en la escuela. ¿O existen otros programas más económicos también funcionan? Esa es una buena pregunta, Carlos. No creo que en el texto haya ningún dato real que hable acerca de la eficacia de la educación primaria en la lengua materna. Si tenemos tiempo, tal vez podamos investigar un poco sobre el tema. Volvamos a concentrarnos en la pregunta para debatir. ¿Debería nuestra democracia financiar la educación primaria de estudiantes de comunidades minoritarias en sus propios idiomas? A ninguno
le preocupa que la instancia de la lengua materna de comunidades minoritarias pueda ganar segregación. Me recuerda a separados pero iguales. Como sabemos, a través de la historia de los Estados Unidos, las comunidades minoritarias tienen el poder y terminan obteniendo la mayoría de los recursos y los mejores maestros. No creo que debamos establecer un sistema en el cual los estudiantes de grupos minoritarios obtendrán educación de segunda bajo la apariencia de que están recibiendo ayuda. ¿Terminarán siendo una comunidad aislada de segunda clase? Sé que algunas naciones como Azerbaiyán y Estonia tienen escuelas diferentes para estudiantes que hablan un idioma diferente al de la mayoría de los ciudadanos del país. Yo no quiero eso para nuestro país. Pienso que los argumentos acerca de los grupos lingüísticos minoritarios que viven aislados son exagerados. Los estudiantes que viven en comunidades minoritarias tienen mucha motivación para aprender el idioma mayoritario. Saben que lo necesitan para triunfar. No estamos hablando de ofrecer educación en el idioma minoritario a través de la escuela secundaria. Simplemente hablamos de los primeros años como una ayuda para tener un buen comienzo. Después, definitivamente se debe poner énfasis en la integración de la comunidad mayor. El argumento sobre separados pero iguales de Keisha es convincente y existe una correlación. La escuela es un lugar en donde los estudiantes aprenden su cultura y su historia nacional. El idioma nacional, el inglés, para nosotros, es parte de esa educación. Es una buena observación, Carlos, pero solamente estamos hablando de los primeros grados. Sí, entiendo, pero en los primeros grados donde resultará más fácil aprender el idioma nacional. A mí me interesa el modelo bilingüe. Las escuelas que enseñan a todos en inglés, pero que también enseñan un idioma de una comunidad minoritaria amplia. Todos los estudiantes aprenderían ese segundo idioma. ¿No decía en el texto que eso hacen en Suiza? En Suiza, en algunos lugares de Irlanda, en la República Checa e incluso en algunas comunidades del país, en los Estados Unidos. Para mí, ese sería un gran modelo. Ojalá hubiera aprendido otro idioma cuando era niña. Pero entonces, volvemos al problema del costo. ¿Existe alguna manera de que tratemos el problema de los costos que implicaría un modelo bilingüe?